Todos pasamos por experiencias y tomamos decisiones que forjan esa persona que llegamos a ser. Una de las mejores maneras de entender a alguien, aun cuando no coincidamos en el modo de ver las cosas, es familiarizarnos con su historia. Un famoso escritor lo expresó así: si pudiéramos leer la historia secreta de nuestros enemigos, hallaríamos en la vida de cada uno suficiente pesar para aplacar toda hostilidad. Además de que la mayoría de nosotros no nos veamos como enemigos, es difícil sentir fastidio hacia alguien cuya historia entendemos. Por ejemplo, a un hombre le resultaba difícil congeniar con otras personas. Era terco y tenía opiniones intransigentes en cuanto a casi todo tema. Muchos le hallaban brusco y tedioso, pero un vecino se esforzó por ganarse su amistad. En vez de juzgarlo, lo escuchaba y llegó a entender en vez de desestimar. Ese buen vecino explicó: hace mucho tiempo aprendí que todos tenemos una historia que contar, y cuanto más llego a conocer a alguien, tanto más lo aprecio. Este mismo caso se ha dado en innumerables ocasiones y lugares. Tal vez usted mismo lo haya vivido. Todo empieza por abrir el corazón lo suficiente para decirle a alguien: cuénteme su historia, y después realmente escuchar. Así oiremos muchas cosas que nos sorprenderán y otras que nos conmoverán e inspirarán. Al ser comprensivos y escuchar con compasión, llegamos a ver que los demás no son diferentes, que al igual que nosotros tienen virtudes y defectos, éxitos y fracasos, momentos buenos que producen felicidad y otros no tan buenos a causa de errores y malas decisiones. Entonces, las diferencias insignificantes empiezan a desaparecer, dejándonos con las experiencias, la esperanza y los deseos comunes que unen a la familia humana. Claro que algunas diferencias importantes permanecerán, pero no serán lo suficientemente graves como para arruinar una amistad. De hecho, el privilegio de llegar a entender mejor a otra persona y de paso ganar un nuevo amigo se transformará en un importante nuevo capítulo en nuestra propia historia, el que nos ayudará a ser más bondadosos y más compasivos. Una joven estudiante universitaria de escasos recursos sostenía orgullosamente en sus manos su recién recibido diploma de graduación. Con perseverancia había logrado lo que muchos pensaron que sería imposible. Cuando se le preguntó cómo lo había hecho en medio de circunstancias tan difíciles, la joven respondió: tuve esperanza. Aún en medio de la adversidad, siempre seguí adelante. A todos nos ayuda a oír de ejemplos tales, ya que nadie está exento de desafíos en la vida. Algunos de esos retos son obvios y visibles, mientras que otros son más privados. Pero todos pasamos por circunstancias que ponen a prueba nuestra capacidad de superarlas. A veces, sin ser nosotros culpables, nos hallamos en situaciones que nos hacen ver el futuro no muy promisorio y nos llevan a dudar que podamos encontrar alivio y felicidad. En momentos tales, cuando sentimos ahogarnos en un mar de pesares, cuando todo parece perdido, quizás sea la esperanza lo único que nos mantenga a flote. Es por eso que a veces necesitamos recordar que el ser humano puede recuperarse de casi cualquier cosa. Vitoreamos a los maratonistas al verlos pasar, pero alentamos con más vigor a aquel que corre con una pierna ortopédica. Nos regocijamos cuando una persona supera sus adicciones y nos llenamos de valor al conocer a víctimas de abuso que se definen a sí mismas con base en su futuro en vez de su pasado. Cualquiera de estas personas bien podría haberse dado por vencida, pero todas siguieron adelante un paso a la vez. Sus triunfos nos alientan, pues renuevan la esperanza de que también nosotros podemos ser vencedores. Cuando nos sentimos desfallecer, bien haríamos en escuchar esa voz interior que nos dice: sigue adelante, las cosas mejorarán, no siempre será tan difícil. En 1941, Inglaterra estaba sumida en la Segunda Guerra Mundial y se veía constantemente amenazada. Fue en medio de esas peligrosas circunstancias que Winston Churchill pronunció aquellas pocas pero memorables palabras: nunca se den por vencidos, nunca, nunca,
Nunca jamás. Cuando las aplicamos acompañadas de sentido común, el valor de nunca darnos por vencidos nos impulsará en los momentos más adversos y nos ayudará a conservar un fulgor perfecto de esperanza. Antes de que Viktor Frankl llegara a ser un renombrado psicólogo, antes de sobrevivir al terror de un campo de concentración nazi y antes de escribir su afamado libro El hombre en búsqueda de sentido, era un alumno de preparatoria que pensaba profundamente sobre la vida. Un día, su profesor de ciencia dijo a su clase: «La vida no es más que un proceso de combustión y oxidación». El joven Víctor se puso de pie y respondió: «Profesor, si tal es el caso, ¿qué significado tiene la vida?». Por lo general, una clase de ciencia no es el mejor lugar para hallar respuestas a ese tipo de preguntas. El mayor aprendizaje de Víctor sobre la vida fue en el cruel salón de clase de los campos de concentración. Allí aprendió por experiencia lo que él ya sentía en su corazón: que quienes resisten y sobreviven a las condiciones más horribles son los que captan el propósito de su vida. Él escribió: «El hombre que toma conciencia de su responsabilidad hacia otros seres humanos o hacia una tarea aún por terminar, jamás podrá desperdiciar su vida. Por conocer la razón de su existencia, ese hombre podrá superar casi cualquier obstáculo». Para algunos, la razón de la vida quizás sea influir para bien en sus hijos y en sus nietos. Tal vez tengan un proyecto sin acabar que les mantenga ocupados, o a lo mejor se entreguen a una causa cuyo éxito depende de ellos. Podría decirse que tal habilidad de ver más allá de nuestros meros deseos es lo que nos hace humanos, lo que nos distingue de toda otra forma de vida en la tierra. Es también lo que nos brinda verdadera felicidad. ¿Han notado que rara vez se ve contrariada a la persona que es por naturaleza abnegada y servicial? El significado de la vida se halla en el rostro de otra persona, al sacrificarnos y de algún modo al olvidarnos de nosotros mismos. Se la encuentra al tratar de hacer que la vida sea mejor para quienes nos seguirán, al comprometernos a algo más grande, más significativo que uno mismo.